Sí, parece que solo habemos damas el día de hoy, fuerza femenina. Ya, comenzamos entonces. Y el primer tópico que vamos a abordar, la primera temática en cuanto a textos, será la de crímenes y misterios. ¿Ya? Vamos a comenzar con un cuento chiquitito para que lo vamos analizando, vamos despertando la mente, vamos entrando en calor, ¿cierto? Para ver cómo nos va más adelante con el siguiente cuento. ¿Ya? Y la primera lección nos dice, nos da una clave, la primera clave de lectura. Dice, el conflicto de una narración es el hecho que altera un orden inicial. Es decir, iba todo perfecto en la historia hasta que sucede tal situación. Ese va a ser el conflicto, ¿ya? De una narración. Y entonces también nos dice acá, esta clave, nos dice, para comprender el relato es fundamental analizar el conflicto, ¿ya? Que, digamos, ese hecho, esa situación que altera, que cambia, que modifica el orden que inicialmente estaba teniendo la historia, ¿ya? Para comprender un poco mejor esta primera clave, vamos a leer el siguiente cuento que se llama Cuento Policial, ¿ya? ¿Para qué? Para que vamos reflexionando sobre relatos policiales, ¿ya? Bueno, este cuento es de un autor argentino, muerto ya en el 98, y que se llama Marco de Nevi. Comenzamos entonces, bien dispuestos nuestros oídos, nuestra mente, para ver qué nos quiere comentar este autor argentino, Allende los Andes. Comenzamos. Dice. ¿Para qué la otra wea? ¿Para allá o para el otro lado? A ver. No, que tú me enfermáis. Tiene que ponerlo horizontal. Estoy tan cerrado, weón, para todas las weas. No se te puede decir nada, porque todo hay algo, toda la pinta de él, todo él lo piensa bien. No peleé, señora, no peleé con el marido. Ahí parece que se silenció. Ya ahí la amiga nos estaba haciendo la introducción al cuento. Vamos a ver de qué se trata este cuento, porque los cuentos policiales son buenos, son buenas tramas. Vamos, dice, rumbo a la tienda donde trabajaba como vendedor, un joven pasaba todos los días por delante de una casa en cuyo balcón una mujer bellísima leía un libro. La mujer jamás le dedicó una mirada. Cierta vez, el joven oyó en la tienda a dos clientes que hablaban de aquella mujer. Decían que vivía sola, que era muy rica y que guardaba grandes sumas de dinero en su casa, aparte de las joyas y de la platería. Una noche, el joven, armado de ganzúa y de una linterna sorda, Profe, ¿puede silenciar los micrófonos? y si eso estoy tratando de hacer. Ahí se silenció. Ya, muy bien. Entonces, una noche. Gracias. Ya una noche, el joven, armado de ganzúa y de una linterna sorda, se introdujo sigilosamente en la casa de la mujer.
La Profe, mujer, una consulta, disculpe mi ignorancia. ¿Qué es una linterna sorda? ¿A qué se sí, ya refiere vamos a con eso? analizar el texto, ¿ya? Ok. Sí, la idea es que lo leamos primero y luego les voy a ir haciendo preguntas sobre el tema, ¿ya? Muy buena su pregunta, estimada. Así que pueden pinchar la opción para levantar la manito si es que les aparece, ¿ya? Y o bien pedir, solicitar la palabra, ¿cierto? Al finalizar la lectura, ¿ya? Entonces dice que la mujer despertó, empezó a gritar y el joven se vio en la penosa necesidad de matarla. Huyó sin haber podido robar ni un alfiler, pero con el consuelo de que la policía no descubriría al autor del crimen. A la mañana siguiente, al entrar en la tienda, la policía lo detuvo. Azorado por la increíble sagacidad policial, confesó todo. Después se enteraría de que la mujer llevaba un diario íntimo en el que había escrito que el joven vendedor de la tienda de la esquina, buen mozo y de ojos verdes, era su amante y que esa noche la visitaría. De Nevi, 1980, cuento policial en obras completas, Buenos Aires, ediciones Corregidor. Muy bien, ¿qué les pareció este primer cuento policial? ¿De qué se trataba? A ver, señora Cristina, parece que usted quería opinar. ¿De qué se trató? ¿Qué pasó? ¿Cómo este joven vendedor pasaba todos los días, veía a una mujer muy linda, que a quien no le ha pasado, ¿cierto? Cuando uno típico pasa, ¿cierto? Por el mismo lugar, uno ya va conociendo a la gente y a veces algunos más que alguna vez uno te atrajo, te causó buena impresión, te gustó, ¿cierto? Pero aquí esta mujer jamás le dedicó la mirada, o sea, no le levantó la mirada, nada, ¿cierto? Ya hasta que este joven escuchó que eh, escuchó hablar de dinero, había dinero en juego, esta señora, además de ser muy bella, tenía plata. Y entonces el joven, ni tonto ni perezoso, dijo, esta es la mía, vamos a buscar esa riqueza. Entró y la señora, como lo descubrió, tuvo que matarla, ¿ya? Pero él dijo, si total, si vive sola, ¿qué me va a pasar? Y al otro día lo tomaron preso. Y no tan solo lo tomaron preso, sino que la señora tenía un diario de vida, en el cual había escrito que tenía, Lo describía él. lo describía él, de un Profe, joven de una tienda de consulta, pero vecina. por qué ella puso en su diario que él la visitaría en la noche cuando se supone de que ella no sabía que él iba a ir? Porque Exactamente. arriba dice claro de que ella jamás le dirigió la Le mirada, dedicó la nada, po. mirada. Es que eso es No. lo raro, ese es el misterio. Es que ¿sabe lo que pasa? Es que siempre el instinto sea hombre o mujer, siempre el instinto de cuando uno se siente perseguido de que alguien la está observando. Muy buena interpretación, sí. Puede ser que la señora, como decimos en buen chileno, se avispó, ¿cierto? Me está mirando mucho, aquí voy a poner algo. Total, si viene o no viene, ahí va a estar, voy a dejar escrito la identidad del joven, ¿ya? Pero ¿cómo? O sea, si no es por instinto, ¿cómo la señora sabía? ¿Eran amantes o no eran amantes realmente? Este cuento nos deja más dudas que respuestas, ¿cierto? ¿Alguien tiene otra opinión, otra
algo que les haya llamado la atención. Es que quizás la mujer como que se sentía atraída al momento de que sabía que él la observaba. Sí, puede ser que también le haya gustado, ¿cierto? Sí. O puede ser que lo mismo que hicieron el comentario, que la señora tenía dinero, tenía joyas. Quizás qué cara pondría el joven que se delató y quiso ir y la señora puso ahí. ¿Le habrán dicho algo? Claro, o puede ser un plan, no sé, que a lo mejor estos tipos lo hicieron a propósito, hablando de ella delante de él, para que él se sintiera A ver si se tentado. atrevía. Claro, el tema es que la señora no contempló el hecho de que iba a La terminar iban a muerta. matar. Claro. Entonces, pensemos en las motivaciones. ¿Qué motivaciones puede tener la mujer? ¿Qué quería ella? A partir del texto, a partir de la lectura. ¿Qué quería la mujer? A ver. Que él fuera su Yo pienso amante y que la que fuera visitara. su amante. Ya coinciden las únicas dos que han comentado. Los demás también pueden comentar, pueden levantar la manito o escribir en el chat lo que usted opina, lo que usted piensa. Ya aquí acuérdense que recién estamos iniciando la conversación. Ya, pero es importante que interactúe, ¿cierto? Porque eso también conlleva un aprendizaje. Y acá tenemos algunas preguntas. Dice, ¿qué motivaciones tienen la mujer y el joven? ¿Qué motivación tenía el joven? El joven, la tentación de la que ella tenía dinero y joyas. El dinero. Pero Sí. primero le gustaba, porque la miraba con ojos de enamorado al pasar, la contemplaba, pues la encontraba muy linda. Y al escuchar que ella tenía dinero y platería, le cambió la opinión, le fue a robar. Claro, es como que la gente con el dinero se nubla su entendimiento porque a él le gustaba al principio, entonces yo no mato a una persona que me gusta. Sí, porque al principio de la historia así dice, que le gusta. Exacto. Y se sentía atraído porque la encontraba linda. Sí, y se han dado cuenta que en los cuentos policiales siempre hay como elementos típicos de los cuentos policiales, de la historia de suspenso, de misterio. De hecho, hemos tenido muchas telenovelas, como Buscando a Elisa, ¿Quién mató a Elisa? No sé cómo era el nombre, en TVN, que le han dado, pero antiguamente, ¿se acuerdan de esas teleseries? Sí, y sin contar los asesinatos que han habido en la vida real igual. Ay, sí. Igual uno queda como la incertidumbre que qué habrá pasado. Claro. En el caso de Matute Jones nunca se supo. Exacto, sí. Y han pasado muchísimos años. Sí. El caso de Tomasito. Correcto. Sí, muy bien. Había años atrás, había una serie que si no recuerdo, la daba los días domingos. Era una mujer que era una inspectora del crimen. Igual le salían casos así, pero ella era tan audaz que igual los encontraba. Ah, claro, son súper buenos. Entonces, vamos, ya que hemos visto CSI Miami, La Ley y el Orden, etcétera. No llegues tarde a casa, el mismo Mea Culpa. Ya. ¿Qué cosas típicas aparecen en estos relatos, en estas historias policiales, de misterios, de asesinatos? ¿Qué cosas aparecen? ¿Qué cosas tienen en común? Robos. Siempre lo mismo, son robos, o a veces por despecho, pero generalmente son por robo. Claro, por dinero, ¿cierto? Sí, Siempre se como que se le escapa de las manos. Exacto. O por ajuste en cuenta puede ser igual. ¿Cómo se podría decir? Cuando son amantes igual. Las por infidelidades. Por territorio, por pelea, o sea, por el terreno también puede que se puedan matar, por herencias. Exacto, sí. Pero en el cuento sale que él la mató. En el cuento sale que él la mató, pero no se llevó nada. No se llevó el dinero. Ni un alfiler más encima.
y más encima se lo dejaron preso. Y en este caso, ¿se acuerdan? Al principio dijimos que el conflicto de una narración es el hecho que altera el orden inicial. En este pequeño cuentito, ¿cuál podría ser el conflicto? ¿Cuál es el conflicto? La joya, el dinero. Claro. La platería. Claro, porque ustedes mismas lo dijeron. A él le gustaba la mujer. ¿Cierto? Yo encuentro que no es que le haya gustado, sino que la atraía. Pero cuando se enteró de que ella tenía joya, plata y todo eso, ahí a donde ya la tentación fue más grande. Eso. Y por eso entonces decimos que el dinero generó el conflicto en la narración. Perfecto. Entonces, los elementos típicos de las historias policiales son infidelidades, dinero, traición, asesinatos, policías, ¿cierto? Siempre vamos a ver esos elementos presentes. ¿Y ustedes qué entienden por misterio? Cuando no se descubre nunca el crimen, porque pueden pasar los años y hay un misterio que no se puede resolver. Claro, algo que no se pudo resolver, ¿cierto? Algo oculto, algo que no se puede entender. O muchas veces una evidencia que la pasaron en alto. Claro. ¿A ustedes, por ejemplo, les sorprendió la forma en la que se descubrió al asesino? ¿Se sorprendieron con eso o no? Sí. Sí, porque lo encontraron al tiro. Y se acusó Porque ella solo. lo describió. Y yo creo que antes, por lo que yo entendí, antes que le dijeran que ella había escrito, él relató todo lo que había hecho. Claro. O sea, ¿cómo la señora supo? ¿De dónde sacó que era el amante que la iba a visitar? Ahí está el misterio. Exactamente. Tienen ahí de por medio el misterio y juegan, digamos, con el espectador, ¿cierto? Ahí está Para el misterio, que nosotros... porque si no relata cómo, Mm. porque la historia es un párrafo pequeño, pero tampoco dice que si ellos alguna vez se hablaron o tuvieron un encuentro, y ella de la nada puso de que era su amante que iba a ir a visitarla. Entonces, para mí, ahí está el misterio. Exactamente, estimado. Así es. El autor nos hace creer que ellos no se conocían, que ellos nunca se habían visto, que a él le gustaba, y termina con esto. Es como que empieza con una cosa y termina con otra, ¿cierto? Pero sigamos avanzando, porque recordemos que era el inicio solamente, ¿ya? Ahora vamos a analizar un cuento también policial que se llama La pista de los dientes de oro. Este cuento es un poco largo, es un poco extenso. No sé si alcanzaremos a analizarlo completo, pero por lo menos sí vamos a poder analizar la mitad. Ya tal vez la otra mitad la analizamos en una próxima ocasión. ¿Ya? Entonces comencemos. La pista de los dientes de oro. ¿Qué se imaginan que puede suceder en este cuento? ¿Que se le cayó un diente cuando fue a robar o matar a alguien? Ya, que justo tuvo la mala suerte. ¿Alguien le robó los dientes de oro? Ya, que se le cayó el diente, que se le robaron el diente, ¿cierto? Pero... Me acordé de mi abuelo, por enamorado le robaron un diente de oro. Mire, ve, si pasa, si estas ¿Se le cosas cayó en la vida real mejor era una pasan. tapadura? No, tenía un diente completo de oro. Claro, o sea, a veces la realidad supera la ficción, ¿cierto? Entonces comenzamos con este abuelo, con este cuento que se llama La pista de los dientes de oro, también de un escritor argentino, ¿ya? Que se llama Roberto Arlt, ¿ya? Y dice así:
Lauro Spronzini se detiene frente al espejo. Con los dedos de la mano izquierda mantiene levantado el labio superior, dejando al descubierto 2 dientes de oro. Entonces ejecuta la acción extraña. Introduce en la boca los dedos pulgar e índice de la mano derecha. Aprieta la superficie de los dientes metálicos y retira una película de oro. Y su dentadura aparece nuevamente natural. Entre sus dedos ha quedado la auténtica envoltura de los falsos dientes de oro. O sea, ¿qué acaba de pasar en este primer párrafo? Que los dientes eran falsos. Eran falsos, era una película, ¿cierto? Era una envoltura. Claro, Era como una carcasa. Así Como como cuando una éramos niños carcasa. nos poníamos los papeles del cigarro en los dientes. Claro. de chocolate mejor. Exacto. Eran falsos esos dientes, ¿cierto? Pero vamos a ver qué hizo este sujeto, Lauro Spronzini. Dice, Lauro se deja caer en un sillón situado al costado de su cama y prensa maquinalmente entre los dedos la película de oro que utilizó para hacer que sus dientes aparecieran como de ese metal. Esto ocurre a las 11 de la noche. A las 11:15, en otro paraje, el Hotel Planeta, Ernesto, el Botones, golpea con los nudillos de los dedos en el cuarto número 1, ocupado por Domenico Salvato. Ernesto lleva un telegrama para el señor Domenico. Ernesto ha visto entrar al señor Domenico en compañía de un hombre con los dientes de oro. Ernesto abre la puerta y cae desmayado. ¿Qué creen que encontró Ernesto el Botones del hotel que abrió la puerta y cayó desmayado? ¿Qué creen Muerto, que le pasó encontró muerto al Ernesto, no, al Domenico, al Domenico Salvato? al ¿Y Domenico Salvato. el Domenico Salvato con quién venía entrando al hotel? Con el de Con el dientes de caballero de los dientes de oro. Con un caballero que tenía los dientes de oro. Eso con es el lo que vio falso. el Botones, ¿cierto? Lo El que vio portero del hotel. Ernesto. Claro, el portero lo miró, hola señor Domenico, ¿cómo le va? Y venía en compañía de un hombre. Ese hombre seguramente le sonrió y dejó ver sus dientes de oro. Luego le quiere ir a entregar un telegrama, golpea, abre la puerta y cae desmayado. A las 11:30, un grupo de funcionarios y de curiosos se codean en el pasillo del hotel, donde estallan los fogonazos de magnesio de los reporteros policiales. Frente a la puerta del cuarto número 1, está de guardia el agente número 1530. Espérenme. Ahí apagaron Se escucha mal. el audio. Entonces, el agente número 1530. ¿Me escuchan bien, chicas? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Profesora, ¿una consulta hay que escribir eso? No, no es necesario. Lo que sí es necesario que participen. ¿Ya, niñas? ¿Por qué? Porque así a usted se le va grabando la información. ¿Ya? Entonces, la idea es que en este taller ustedes adquieran habilidades de comprensión lectora, porque a lo mejor este texto no es el que les va a aparecer en la prueba. Pero si ustedes practican
la habilidad de analizar los textos, de comprenderlos, etcétera. Cuando se le presente algún texto en la prueba, usted lo va a poder contestar y contestar bien. ¿Ya? Entonces, no es para que lo copien ni mucho menos, pero sí para que estén atentas. ¿Ya? Entonces dice, el agente número 1539, con las manos apoyadas en el cinturón de su correje, abre la puerta respetuosamente cada vez que llega un alto funcionario. En esta circunstancia, todos los curiosos estiran el cuello. Por la rendija de la puerta se ve una silla suspendida en los aires y más abajo de los tramos de la silla cuelgan los pies de un hombre. ¿Qué pasó en este párrafo? ¿De qué se trata? Que el hombre se suicidó. Se supone Que lo que se ahorcaron, suicidó. ¿cierto? Sí. Sí, porque en el momento de que le robaron los dientes, el otro tipo ya tenía planeado lo que iba a hacer. Ya por aquí hablan de que se robaron unos dientes. Ojo que acá dice, no es que Domenico Salvato tenía los dientes de oro, sino que él venía en compañía de un hombre que tenía los dientes de oro. El que mató a Domenico Salvato tenía puesta una película de oro en sus dientes. Los falsos dientes de oro. Los falsos dientes de oro. ¿Y qué creen ustedes que va a suceder con la policía si si sus dientes de oro eran falsos? ¿Qué va a pasar? Ahí está el misterio, porque no lo van a poder encontrar, porque van a buscar a un personaje con dientes de oro y el tipo no tenía sus dientes de oro. Simplemente Los dientes eran un disfraz, ¿no? Exactamente. Exacto. Entonces, Lauro Sproncini tenía un plan, porque no fue coincidencia lo que él hizo. No dijo, hoy día me voy a poner dientes de oro porque sí. Él lo hizo por un motivo, ¿cierto? Por una razón. ¿Y cuál era esa razón que quería lograr Lauro Sproncini colocándose la película de oro, la envoltura de oro? Matar y que no lo encontraran después. Po. Claro, despistar a la policía, ¿cierto? Despistar a la policía. Que no lo descubrieran. Perfecto. Y aquí habla, veamos un poquito vocabulario contextual. ¿Qué querrá decir estos fogonazos de magnesio que estallan de los reporteros policiales? ¿A qué se refiere con eso? ¿La luz que emite al sacar una fotografía? Exactamente, esos son los fogonazos de magnesio. ¿Y qué es un corregie? Es como el cinturón que tiene, esas como tiras. Un arma. Exactamente. El arma, ¿cierto? Es el arma del policía. Pero, y dice acá que al abrir la puerta se ve una silla suspendida en los aires. ¿Qué significa que está suspendida en los aires? Colgando. Que está colgando. Ya, o sea, está colgando de algo, no está afirmada al suelo. Y más encima dice, está suspendida en los aires y más abajo de los tramos de la silla cuelgan los pies de un hombre. Ya que como bien dijo la compañera, hay un hombre que fue ahorcado. En el interior del cuarto, un fotógrafo policial registra con su máquina esta escena. O sea, aquí nos va a describir la escena completa. ¿Ya? No va a guardarse nada el autor, nos va a decir todo. Y dice así, él entró y ¿qué es lo que vio? Un hombre sentado en una silla, el hombre estaba amarrado a esa silla por unas ligaduras blancas. Este mismo hombre cuelga de los aires, sostenido por el cuello
con una sábana arrollada. El ahorcado, dice el texto, tiene una mordaza en torno de la boca. La cama del muerto estaba deshecha y el asesino ha recogido de allí las sábanas con que ha sujetado a la víctima. Entonces, ¿cómo se encontraba el ahorcado, según lo que vio el fotógrafo? Con una mordaza, la mordaza Con la mordaza amarrado de las manos, colgando de una silla. Colgado en la silla, o sea, sentado en la silla que estaba suspendida en el aire. Correcto. Claro, ¿Profe? como que entre medios colgando y sentado, ¿cierto? Sí, profe, pero aquí no, Dígame. aquí en todo el párrafo que acabamos de leer, bueno, que acaba de leer usted, nos sale ¿por qué lo mató? No dice nada. Es que para allá vamos, ¿cierto? Porque el escritor quiere que de a poco nosotros vamos con esa necesidad de ir resolviendo el caso, ¿ya? De a poco nos va entregando ciertas pistas, ciertas migajas de información para que nosotros armemos el rompecabezas completo. Pero de principio solo nos está diciendo, ¿saben qué? Estaba de tal forma, ¿ya? Así murió. ¿Ya? Entonces, vamos, sigamos a ver qué nos dice. Ah, había más. Dice, Hugo Ankerman, camarero de interior. Hernán González, portero. Ernesto Loggi, botones. Coinciden en sus declaraciones. Doménico Salvato ha llegado 2 veces al hotel en compañía de un hombre con los dientes de oro y anteojos amarillos. 2 veces ya se habían visto. A las 2:30 de la noche, los redactores de guardia en los periódicos escriben titulares así: El enigma del bárbaro crimen del diente de oro. ¿Qué nos quiere decir esto, el enigma del bárbaro crimen del diente de oro? ¿Qué conclusión podemos sacar? ¿Qué pensaba la policía? ¿Qué pensaba todo el mundo? Que nadie sabía realmente lo que había pasado, porque se supone del diente de oro iban a buscar a una persona con el diente de oro y se supone que no lo van a encontrar nunca porque no tenía sus dientes de oro. Claro, es decir, habían llegado a una sola conclusión, de que el asesino una sola tenía pista. dientes de oro. ¿Cierto? Por eso se llama la pista de los dientes de oro. Pero nosotros, que vemos el relato desde afuera, sabemos que no es así, que la persona no tenía dientes de oro en realidad. Luego transcurre toda la noche, los policías siguen investigando y son las 10 de la mañana ya. El asesino, Lauro Spronzini, sentado en un sillón de mimbre de un café del Boulevard, lee los periódicos frente a su vaso de cerveza. Pero ni Hugo, ni Hernán, ni Ernesto, los trabajadores del hotel, podrían reconocer en este pálido rostro pensativo, sin lentes, ni dientes de oro, al verdugo que ha ejecutado a Doménico Salvato. En el fondo de la atmósfera luminosa que se filtra bajo el toldo de rayas amarillas, Lauro Spronzini tiene la apariencia de un empleado de comercio en vacaciones. Lauro Spronzini deja de leer los periódicos y sonríe, abstraído, mirando al vacío. Una muchacha que pasa detiene los ojos en él. Nuestro asesino ha sonreído con dulzura. Y es que piensa en los trances dificultosos por los que pasarán numerosos ciudadanos en cuya boca hay engastados 2 dientes de oro. ¿Qué pasó en esta escena? Que ya son las 10:30, 10:30, ¿cierto? El asesino está en un café con su vasito de cerveza. ¿Y qué pasa? ¿Qué información nos entrega el autor?
¿Qué está pensando este Lauro Sbronzini? Que nunca lo van a pillarlo. Porque Claro, se a través de una gafa y supuestos dientes de oro que nunca existieron, entonces se ocultó también que no lo van a descubrir. Claro, y ahí, exacto. Entonces, ¿cómo y ya en se el siente? y ya en el café ahí parece una persona, un trabajador cualquiera, ¿no? Claro, ¿cómo se siente aquí el asesino? Orgulloso de su crimen porque nadie lo va a descubrir. Claro. Y dice aquí que esboza una sonrisa, o sea, el tipo está tranquilo, relajado, llega una atmósfera luminosa, los rayos del sol, su cerveza, pensativo, ¿cierto? Confiado, satisfecho. Mi plan resultó, mi plan fue exitoso. Y Ve más se los ríe periódicos. el enigmático crimen. Entonces más él se sonrió porque sabía de que nunca lo iban a descubrir. Claro. Entonces él está feliz, satisfecho, complacido de su, De su crimen. de su crimen, ¿cierto? Y acá utiliza una palabra el autor, dice abstraído, mirando al vacío. ¿Qué significará eso? Tratemos de sacar el significado a partir de todo el párrafo. ¿Qué significa abstraído, mirando al vacío? ¿A qué se refiere con eso el autor? Como despreocupado. Despreocupado, sí. O analizando lo que hizo. Distraído. Distraído. Más arriba decía pensativo. Está con la mirada perdida mirando al vacío. Con la mirada perdida, ¿cierto? Pensando. De decir, ja, ja, ja. Dice, y es que piensa en los trances dificultosos por los que pasarán numerosos ciudadanos en cuya boca hay encastados 2 dientes de oro. ¿Por qué está contento además? ¿Qué está pensando ahí? Porque ¿En ya seguir se sacó asesinando? Ya en seguir asesinando, dicen por acá. Se sacó los dientes de oro, nadie lo va a reconocer. Nadie lo va a reconocer. ¿Y qué significará un trance dificultoso? Es lo que le va a tocar a la policía hacer para poder dar por el paradero del asesino. Claro, es lo que está metida la policía, ¿cierto? En este trance dificultoso, por los que pasarán numerosos ciudadanos. O sea, ¿a Por quién la se refiere? a la investigación, a las personas que van a citar para averiguar qué es lo que pasó. Claro, ¿y a quiénes van a citar, creen ustedes? Al A personas botón, que tenían dientes de oro. A los que tienen dientes de oro. Por eso él también está, digamos, como con una risa media burlesca, ¿ya? Porque sabe que van a citar a mucha gente que no tenía, pero ninguna vela en ese entierro, y los van a citar igual, solo por el hecho de tener dientes de oro. ¿Ya? En eso está nuestro asesino. Veamos ahora qué ocurre. Está tranquilo, ¿cierto? Piensa que todo le resultó. Vamos a ver qué pasa a continuación. Efectivamente, no se equivoca. No se equivoca Laura Sbronzini porque efectivamente a esa misma hora hombres de diferente condición social pululaban por las intrincadas galerías del departamento de policía en busca de la oficina donde testimoniar su inocencia. Lo hacen por su propia tranquilidad. A ver, ¿quiénes son estos diferentes hombres de condición social? Los agentes, los que tenían los dientes de oro, que estaban yendo a declarar voluntariamente para salir del problema o de la sospecha. Claro, porque
¿quién no haría eso, cierto? Pucha, salió en todos los periódicos, es revuelo nacional, y yo tengo dientes de oro, mejor voy, ¿cierto? Se pusieron el parche antes de la herida, como decimos nosotros. No, dijeron, antes de que me vengan a acusar, prefiero ir yo. Excelente. Y dice acá, un barbudo de nariz de trompeta y calva brillante, sentado frente a una mesa desteñida, cubierta de papelotes y melladuras de cortaplumas, recibe las declaraciones de estos timoratos. ¿De quién está hablando acá? ¿Quién es el barbudo de nariz de trompeta y calva brillante? ¿Quién es? Un inspector, un policía que está tomando las declaraciones. Es el policía, porque dice acá, es el que recibe las declaraciones de estos timoratos, o sea, de estos pobres que van con mucho temor a testimoniar su inocencia. Excelente. Sigamos. Y obviamente decían que a pesar de que tener dientes de oro no tiene nada que ver con el crimen, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, el calvo, ¿quién era el calvo? El policía. El policía. El policía recibe las declaraciones, pero con indiferencia. A ver, Jacqueline parece que tiene activado su micrófono. Ahí, muchas gracias. El calvo recibe las declaraciones con indiferencia. Sabe que ninguno de los que se presentan son los posibles autores del retorcido delito. Pero siguiendo la rutina de las indagaciones elementales, pregunta y anota. Entre 9 y 11 de la noche, ¿dónde se encontraba usted? ¿Quiénes son las personas que le han visto en tal lugar? Lo típico, ¿cierto? La coartada que le llaman. ¿Dónde estaba? ¿Con quién? Y algunos se avergüenzan de tener que declarar que a esas horas hacían acto de presencia en lugares poco recomendables para personas de aspecto tan distinguido como el que ellas presentaban. En las declaraciones se descubrían singularidades. Un ciudadano confirmó haber frecuentado esas horas un garito cuya existencia había escapado al control de la policía. Se llamaba Demetrio Rubati, de profesión ladrón, con 2 dientes de oro en el maxilar izquierdo. Después de arduas cavilaciones, se presenta a declarar que aquella noche ha cometido un robo en un establecimiento de telas. Efectivamente, tal robo fue registrado. Rubati inteligentemente comprende que es preferible ser apresado como ladrón a caer bajo la acción de la ley por sospechoso de un crimen que no ha cometido. Queda detenido. ¿Qué pasó aquí? ¿De qué nos habla el autor? ¿Cómo sucede la historia? Se supone que el policía, por los otros testimonios, él sabe quién es el sospechoso, por eso es que no tomó en cuenta los otros testigos que tienen dientes de oro. Sí, él decía que el policía actuaba con indiferencia, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con este Demetrio Rubati de profesión ladrón? ¿Qué le pasó? Lo tomaron preso. Tuvo que declarar lo que había hecho en esas horas para que no lo acusaran de un crimen. Claro, dijo, mejor voy a decir lo que hice para que me descarten de este asesinato, pues, ¿cierto? Más vale ser ladrón que asesino. Asesino. ¿Ya? Entonces, y acá dice que algunos se avergüenzan, ¿cierto?, de tener que declarar que a esas horas hacían acto de presencia en lugares poco recomendables para personas de aspecto tan distinguido. O sea, eran personas de los altos mandos, personas adineradas, con poder y con dientes de oro, obviamente, que tenían que reconocer a dónde andaban metidos. ¿Cuáles serán estos lugares poco recomendables? Burdeles. ¿Qué significa eso? Burdeles, ¿cierto? Burdeles. Establecimientos de prostitución, de mala
llama, clandestino, ¿cierto? Prostíbulo, pero tuvieron que Una no casa de les- juego. Y acá dice que el ladrón Demetrio Bugatti tuvo arduas cavilaciones. Dice, tratemos de llegar al significado. Dice, con 2 dientes de oro en el maxilar izquierdo, después de arduas cavilaciones se presenta a declarar. ¿Qué significa arduas cavilaciones? ¿Dudas? Dudas. De la declaración hasta que ya De ir o no. no ir a presentarse a donde la policía a decir lo que había hecho, que era robar, no asesinar. Porque sabía que lo iban a tomar detenido Claro, igual. y arduo, ¿qué significa, por ejemplo, cuando nosotros decimos hoy tuve un trabajo arduo? ¿Qué Cansador. significa? Cansador, agotador. Cansador, difícil, ¿cierto? Entonces, ¿y cavilaciones? ¿Qué significa cavilar? ¿Pensar? Pensar, pensar. Entonces él pensaba, reflexionaba, decía, oh, ¿iré o no iré? Fue difícil, ¿cierto? Tomar la decisión de ir o no ir a presentarse ante la policía. ¿Por qué? Estaba Porque indeciso. si decía si él revelaba lo que hizo, que era un delito, sabía que iba a quedar detenido. Entonces, aquí ocurre algo muy singular y pongan mucha atención porque se da entre nosotros en nuestra sociedad. Y dice, los ciudadanos que tienen dientes de oro se sienten molestos en los lugares públicos. Durante las primeras horas que siguen al día del crimen, todo aquel que en un café, en una oficina, en el tranvía o en la calle muestra el conversar dientes de oro, es observado con atenta curiosidad por todas las personas que le rodean. Los hombres que tienen dientes de oro se sienten sospechosos del crimen. Les intranquiliza la soterrada sospecha de los que los tratan. Son raros en esos días aquellos que por tener 2 dientes de oro engarzados en la boca no se sientan culpables de algo. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Qué pasa con esos ciudadanos que tenían dientes de oro? ¿La gente los mira como sospechosos? Claro, entonces, ¿cómo se sienten ellos? Perseguidos. ¿Cómo se sienten sienten perseguidos? estos preocupados? Dice aquí. Se sienten perseguidos, ¿cierto? Ellos mismos se sentían sospechosos, ¿ya? Profesora, disculpe, sabe que con la lluvia le estoy escuchando mal. Se sentían intranquilos, inquietos. Sí, pero me parece que es el internet suyo. ¿Puede ser que se hayan sentido avergonzados? Avergonzados, se sentían mal, po, y eso que no habían hecho nada, pero era como que toda la gente los miraba y los juzgaba con la mirada. De los que usaban dientes de oro. Claro. El internet de usted. Sí, a mí me da la impresión. Claro. Se escucha como robot. ¿Aló? Se fue la profe, parece. Se fue la profe, se le fue el audio, se le fue todo. Se fue. Recreo, chiquillo. Profe. Recreo. No te vayas, profe, no te vayas. Profe. Nos tocará hacer la Tomando agüita. Hola. Estaba buena la. Estaba buena, inspiradora. Estamos listos para pasar policía, chicos.
Se le fue la señal. Ya me estaba Ahora sintiendo sí, un hace inspector rato que Conan. estaba hablando. ¿Me escuchan? Ahora Ahora sí. sí. Ahora sí. Ah, Más o menos. lo que pasó fue que mi hija me estaba usando el internet, por eso se había puesto más lento. Ya estábamos que íbamos a la cimarra. Aquí se estaba burlando. Sí, sí, lo escuchaba, sí le estaba hablando, pero estaba con el micrófono apagado. Ya. Sigamos entonces. Ahora sí me veo bien, me escucho bien. Ahora sí. Ah, ya. Excelente. Ya, no me lo uses. Sigamos entonces. Ya entonces estaban como todos perseguidos, estaban pensando en que cada persona que tenía dientes de oro era víctima de sospecha, pensaban que era el asesino, en fin, en eso estábamos. En tanto, dice aquí, la policía trabaja. Se piden a todos los dentistas de la capital las direcciones de las personas que han asistido de enfermedades de la dentadura, que exigían la completa ubicación de 2 o más dientes en el orificio superior izquierdo. Los diarios solicitan también la presentación a la policía de aquellas personas que pudieran aclarar algo respecto a este crimen de características tan singulares. La hipótesis del crimen puede reducirse en pocas palabras y son semejantes en todos los periódicos. O sea, la policía está buscando a este hombre como loco. ¿Por qué? Porque resultó un crimen súper mediático. Todos se enteraron del famoso asesino de los dientes de oro. Y acá el autor hace un flashback, vuelve atrás, vuelve a cuando Domenico Salvato estaba vivo. ¿Ya? Marcos Mora tiene que apagar su micrófono. Eso, muchas gracias. Domenico Salvato ha entrado en su cuarto en compañía del asesino. Ha conversado con este. No se han reñido, al menos en tono suficientemente alto como para que no se le pudiera escuchar. Después, el desconocido ha descargado un puñetazo en la mandíbula de Salvato y este ha caído desmayado, circunstancia que el asesino aprovechó para sujetarlo a la silla con las cuerdas hechas desgarrando las sábanas. O sea, ya se tiene más información sobre este crimen, se ha indagado aún más. Luego amordaza a su víctima. Cuando recobra el sentido, se ve obligada a escuchar a su agresor, quien después de reprocharle no se sabe qué, ha procedido a ahorcarlo. El móvil, no queda ninguna duda, ha sido satisfacer un exacerbado sentimiento de odio y de venganza. ¿Qué nos dice ahora el autor? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué matan a esta persona? Tenían conflictos. Tenían conflictos, sí. Dice acá, Por odio, venganza. por odio y venganza. Por eso acá dice el móvil. ¿Y qué es el móvil? ¿Qué creen ustedes que es el móvil? Miren, Una situación que lleva a algo. una ¿La causa situación por la cual lo mató? La causa por la cual lo mató, muy bien. Lo que motiva o sirve de razón para una acción, en este caso, el matar a otro, el asesinar a otro. Ese es el móvil, es la causa. Esto significa, al menos en este contexto de relato policial. El móvil, entonces, dice, es el odio. El móvil es la venganza. ¿Y cómo llegan a esa conclusión los policías? ¿Qué los lleva a pensar que fue odio y venganza? La forma en la que lo encontraron. La forma en la que lo encontraron, ¿cierto?
Seguramente se le... ¿Cómo? Los golpes que tenía el cuerpo. Los golpes de la mandíbula. Y La también escena del crimen. la escena. Sí, Y porque esto aparte dice- aparte de amarrarlo, lo mordazó. Claro, y aquí dice algo, dice que le da un puñetazo y se desmaya, en eso lo amarra, hace todo, ¿cierto? Y cuando recobra el sentido, ¿quién? Domenico Salvato, ¿cierto? Se ve obligado a escuchar a su agresor, quien después de reprocharle no se sabe qué, ha procedido a ahorcarlo. O sea, ¿qué hizo el asesino? Le reprochó reprochó algo algo. que él hizo. Le reprochó algo, pero no sabemos qué. O sea, ellos se conocían. Sí. Por lo que, Se conocían. por lo que relata la historia, se conocían. Aparentemente Se sí. conocían. Y algo pasó entre ellos, que se odiaban a tal punto que el otro quiso matarlo. ¿Ya? Vamos a ver qué conexión hay entre ellos dos. A ver si es que nos cuenta el texto, ¿cierto? Vamos a ir avanzando. Ya, miren esto. La policía tiende sus redes. Se aguardan los informes de los dentistas. Se confirman los prontuarios recientes de todos los inmigrantes para descubrir quiénes son los ciudadanos de nacionalidad italiana que tienen 2 dientes de oro en el maxilar superior izquierdo. O sea, era súper específico. Durante 15 días, todos los periódicos consignan la marcha de la investigación. Al mes, de nuevo está encendido su audio. Ahí sí. Entonces, durante 15 días todos los periódicos hablan de la investigación, como cuando nosotros estábamos en el periodo de pleno coronavirus y todos los días salía como la subsecretaria Daza a dar los números, ¿cierto? Cuántos están contagiados por región, etcétera. Ya, todos los días, así mismo lo hacían acá, durante 15 días seguidos. Al mes, el recuerdo de este suceso se olvida. Al cabo de 9 semanas, son raros aquellos que detienen su atención en el recuerdo del crimen. Y un año después, el asunto pasa a los archivos de la policía. El asesino, como nosotros ya lo sabíamos, no es descubierto nunca. Nunca dieron con el asesino. Sin embargo, una persona pudo haber hecho encarcelar a Lauro Sproncini. Oh, ¿quién creen que fue esta persona? Una sola persona. Diana. Botones. ¿Cómo? El botón es. Diana. El botón es Diana, ya porque se adelantaron, porque aparece ahí en la lectura. Pero ¿quién será esta tal Diana? ¿Quién creen ustedes que es? La persona que lo mandó a matar. Ya, o sea, tú dices que hay un autor material y un autor intelectual del crimen, puede ser. ¿Qué otra cosa podría ser Diana? ¿La amiga, la amante, la abuela? ¿Quién? La esposa. Especulemos. La esposa, puede ser. Claro, dijimos puede ser un crimen pasional. Veamos. Diana, como bien dice la compañera, dice, sin embargo, una persona pudo haber hecho encarcelar a Laura Sproncini. Era Diana Lucerna, pero ella no lo hizo. Vamos a ver por qué. A las 3 de la tarde del día que todos los diarios comentan su crimen, Laura Sproncini experimenta una ligera comezón ardorosa en la muela. Una hora después,
como si algún demonio accionara el mecanismo nervioso del diente. La comezón ardorosa acrecienta su temperatura. Se transforma en un clavo de fuego que atraviesa la mandíbula del hombre, eyaculando en su tuétano borbotones de fuego. Lauro experimenta la sensación de que le aproximan a la mejilla una plancha de hierro candente. Tiene que morderse los labios para no gritar. Lentamente en su mandíbula el clavo de fuego se enfría. Le permite suspirar con alivio, pero súbitamente la sensación quemante se convierte en una espiga de hielo que le solidifica las encías y los nervios injertados en la pulpa del diente. Al endurecerse bajo la acción del frío tremendo, aumentan de volumen. Parece como si bajo la presión de su crecimiento, el hueso del maxilar pudiera estallar como un shrapnel. Son dolores fulgurantes. Por momentos, relámpagos de fosforescencias pasan por sus ojos. ¿Qué le pasó aquí al pobre Lauro Spronzini? ¿Qué le pasó? A ver, ¿quién entendió este párrafo? ¿Le dio como una infección o le dolieron las muelas? Le dio como una infección al pobre. Imagínense, y esto pasó 1 hora después, o sea, nosotros lo habíamos visto en el café tranquilamente, ya a la hora después le empezaron estos dolores que era como si el mismo demonio accionara el nervio del diente, ¿ya? Y sentía caliente, sentía helado, como dolores punzantes, en fin, se sentía horrible. Y sale aquí un término, el shrapnel. ¿Qué será shrapnel? ¿Qué creen ustedes que es shrapnel? ¿Como un globo? ¿Un Sí, dragón? como una ¿Un dragón? goma. Un globo, un dragón, dicen por acá. ¿Qué es un shrapnel? Un proyectil, dice al lado, profesor. Sí, Claro, un proyectil impactar, que explota. que explota, ¿cierto? En una multitud de balines de plomo, ya. Eso sentía Lauro Spronzini. Lauro Spronzini. Era como que algo le explotaba adentro de la muela. Entonces, por ejemplo, si en la prueba a ustedes les pusieran, no sé, ¿qué relación tiene un shrapnel con el asesino? Y le sale en las alternativas, que era, no sé, el proyectil que él utilizó para matar a Lauro Spronzini, o sea, por ningún motivo, ¿cierto? No es algo que él haya utilizado, sino es una expresión que él usó para darse a entender, para clarificar ese dolor que él estaba sintiendo. No es que él haya tenido una shrapnel, sino que él sintió como si fuera un proyectil que estalló. Es la sensación que le dio, el dolor que tenía. Era la sensación, ¿cierto? Es como cuando nosotros decimos, hoy estoy muerto de sed. No significa que yo esté muerta, ¿cierto? No es literal, ¿ya? Sino que se utiliza, es una forma que se utiliza para expresar algo, ¿cierto? Entonces lo que quería expresar era que sentía un dolor similar a eso, ¿ya? Pero luego dice que son dolores fulgurantes. ¿Qué significa eso? Fulgurante. Muy fuerte. Constantes. Que venían y se iban. Ya, que venían y se iban, muy fuertes. ¿Qué nos aparece aquí en el texto? Fulgurante. Brillante, dice. Brillante. Y eso también lo podríamos haber extraído del texto porque dice son dolores fulgurantes, por momentos relámpagos
de fosforescencia pasan por sus ojos. ¿Quién no ha sentido eso alguna vez? Los que hemos experimentado el dolor, pero el dolor heavy, el dolor fuerte, ¿les ha pasado que a veces como que uno ve hasta brillitos así de dolor? Hoy cuando me dolían las muelas, yo sufrí de dolor de muela y no se lo doy a nadie. Exacto, o sea, él veía luces de Como, es- tanto dolor. como dice una, llegaba a ver candilejas. Exactamente, muy bien, ¿cierto? Así se sentía él, ¿ya? Paradojalmente, o sea, imagínense quién iba a pensar que él precisamente, como quería despistar a los otros por los dientes de oro, iba a terminar enfermo de una muela, de un diente, imagínense. Iba a tener que llegar al dentista igual, pues. Exactamente, como usted lo ha dicho. Dice, Lauro, comprende que ya no puede continuar soportando este martilleo de hielo y fuego y es necesario visitar a un odontólogo. Y dice algo muy curioso y muy significativo. Dice, instintivamente, no sabe por qué razón, resuelve consultar a una mujer, a una dentista, en lugar de un profesional del sexo masculino. Una hora después, Diana Lucerna se inclina sobre la boca abierta del enfermo y observa con el espejuelo la dentadura. Indudablemente, al paciente debe aquejarle una neuralgia, porque no descubren los molares ninguna picadura. Sin embargo, de pronto, algo en el fondo de la boca le llama la atención. Adivinen qué vio ella. Un pedacito de la oro. cobertura de oro que tenía. Exacto. Dice, ve una veta de papel de oro, semejante al que usan los doradores, que son los que trabajan con oro, ¿cierto? Con la pinza extrae este cuerpo extraño. La veta de oro cubría una grieta de caries súper profunda. Diana Lucerna, inclinándose sobre la boca del enfermo, aprieta con la punta de la pinza en la grieta y Lauro Sproncini se revuelve de dolor, ¿cierto? Saltó de dolor. Y mientras examina el diente del enfermo, piensa en qué extraño lugar estaba fijada esa veta de papel de oro. O sea, ella no comprendía qué hacía ahí ese pedazo de oro, ¿cierto? Como otros dentistas, ha recibido ya una circular policial pidiendo la dirección de los enfermos, en fin. Se retira del enfermo con las manos en los bolsillos de su guardapolvo, ¿cierto? Observa el pálido rostro de Lauro y le dice, hay un diente picado y habrá que hacerle una orificación, o sea, ponerle oro. Imagínense, paradojalmente, eso le iban a tener que poner. Lauro tiembla imperceptiblemente, pero tratando de fingir indiferencia, le pregunta, ¿y cuesta mucho platinarlo? O sea, él quería ponerle plata nomás, no oro. No, le dice ella, la diferencia es muy poca. Y mientras Diana prepara el torno, ¿cierto? Que es como un Dremel para poder sacar la caries, le dice, a causa del crimen del hombre de oro, perdón, del hombre del diente de oro, nadie querrá durante unos cuantos meses arreglarse con oro las dentaduras, le dice, como que le comenta. Lauro esfuerza una sonrisa, ¿cierto? O sea, finge como, sí, finge una sonrisa. Diana lo espía por el espejo y observa que la frente del hombre está perlada de sudor. ¿Ya? O sea, tenía puras gotitas de sudor en la frente. La dentista prosigue y mientras escoge unas mechas y le dice, yo creo que ese crimen es una venganza. Y usted, así como para sacar la información. Y me van a creer que el Lauro Sproncini va y le hace el siguiente comentario. Le dice,
Yo también. ¿Quién sino aquel que tuviera que cumplir con el deber de una venganza podría amarrar a un hombre a una silla, amordazarlo, reprocharle, como dicen los diarios? Vaya a saber qué tremendos agravios y matarlo. Un hombre no mata a otro por una bagatela, ni mucho menos. O sea, se hace leso, po. ¿Cierto? Lauro se dice, ¿cómo? O sea, obvio que usa una venganza. Porque dice, un hombre no mata a otro por una bagatela, ni mucho menos. ¿Qué significa bagatela a partir del texto? ¿Qué ¿Algo puede- insignificante? Algo poco, insignificante? ¿Cómo? Tan algo bajo. poco. Claro, algo de poco valor, ¿cierto? O sea, ¿cómo voy a matar a alguien por algo de tan poco valor? ¿Cierto? Entonces debe ser por una venganza, por algo importante, por eso lo mataron. Media hora después, Laura Sproncini abandona el consultorio de la dentista. Y dejó anotado, ¿cierto?, su nombre, la dirección en el libro de consultas. Y Diana le dice, venga pasado mañana. Ya, pues listo, Lauro sale, Diana se queda sola en su consultorio, frío, de cristales y níqueles, mirando abstraída de nuevo por los visillos de una ventana. Pero bruscamente inspirada, va y busca los diarios de la mañana. Los elementales datos de la afiliación externa coinciden con ciertos aspectos físicos de su cliente. ¿Qué significará filiación externa? Dice que los datos de la afiliación externa coinciden con los aspectos físicos de su cliente. ¿Qué significa afiliación? La descripción. Exactamente. O sea, la genética, ¿cierto? Lo que se ve de una persona, si es alta, si es baja, si tiene la nariz así, etc. Ya esa es la afiliación externa. ¿Y de qué se da cuenta ella? ¿De qué se da cuenta? Algún aspecto físico que tiene su paciente con lo que describen los diarios. Que se parecen, ¿cierto? Se da cuenta que se parecen. Se trata de una venganza y el autor de aquella venganza, piensa ella, debe ser él. Aquella veta de papel de oro fijada en la grieta de un diente revela que el asesino se cubrió los dientes con una película de oro para lanzar a la policía sobre una pista falsa. Si en este mismo momento se revisara la dentadura de todos los habitantes de la ciudad, no se encontraría en los dientes de ninguno de ellos ese trozo de película. Y no le queda duda, él es el asesino. Él es el asesino, piensa, y ella debe denunciarlo. Debe, dice, punto suspensivo. ¿Qué significa este debe con punto suspensivo? El punto suspensivo es pero fundamental. ¿Qué significa? De hacerlo. ¿Cómo? De hacerlo. Qué duda. ¿Ya? ¡Qué duda! ¡Qué duda! Debe hacerlo, pero parece que no quiere hacerlo. Es como el deber, ¿cierto? Que a veces nosotros queremos escabullirnos del deber, no queremos, no nos gusta, ¿cierto? Porque implica hacer algo que no queremos hacer. Entonces ella dice, debe denunciarlo, perdón. Y dice, ya nos estamos acercando al final, para que nos vamos despidiendo. Dice, una congoja dulce se desenrosca sobre el corazón de Diana. Con tal frenesí hambriento de protección y curiosidad, que derrota toda la fuerza estacionada en su voluntad moral. A ver, ¿quién entiende esto? ¿Qué le pasó a Diana? Como que le gustó el caballero. Le gustó, fíjense. Sí.
Se enamoró. O Se enamoró, ese frenesí hambriento, esa como sensación de maripositas, ¿cierto? En la guata. Eso le gana a la fuerza de su voluntad moral. O sea, le gana al deber, ¿cierto? El deber denunciarlo, no. Para ella el amor es más fuerte. Dice, debe denunciar al asesino, pero el asesino es un hombre que le gusta. Le gusta ahora, con un deseo tan violentamente dirigido que su corazón palpita con más violencia que si él mismo tratara de asesinarla. Y se aprieta el pecho con las manos. O sea, le dio, pero heavy, lo amó. ¿Por qué creen ustedes que produjo esa sensación tan violenta en ella, este Lauro Spronzini? ¿Qué creen que sedujo tanto de él a la dentista? ¿El hecho de ser un asesino? Puede ser, ¿cierto? El hecho de ser un asesino, de a lo mejor era buen mozo. A lo mejor era bien parecido, ¿cierto? Y Sí. asesino más encima, como que uno a veces busca lo prohibido. ¿Le gusta lo prohibido? Claro, y a lo mejor su vida era como fome, no sabemos. O lo misterioso, podría ser. Lo misterioso, lo inteligente, al haber sido capaz de crear este plan. Y se dirige rápidamente al libro, pone la dirección, busca la dirección, se quita el delantal, ¿cierto? El guardapolvo. Y con una impaciencia extraordinaria, quiere practicar el síndrome de Estocolmo. Empuja a Diana a través de la vida diferenciada de los otros seres humanos. Sabe que va al encuentro de lo desconocido y monstruoso. El automóvil entra en el sol de las bocacalles y en la sombra de las fachadas. Está allí. Una criada asoma la cabeza por una puerta gris entreabierta y de pronto se encuentra allí de pie frente al asesino, que en mangas de camisa se ha puesto de pie tan bruscamente que no ha tenido tiempo de borrar de la colcha azulenca de la cama la huella que ha dejado su cuerpo tendido. La criada cierra la puerta tras ellos. El hombre despeinado mira a la fina muchacha de frente a él. Se encuentran frente a frente. Diana le examina el rostro con dureza. Lauro Spronzini comprende que ha sido descubierto, pero se siente infinitamente tranquilizado. Señala a la joven el mismo sillón en que él, la noche después de ahorcar a Domenico Salvato, se ha dejado caer. Y Diana, respirando agitada, obedece. Lauro la mira y después, con voz dulce, le pregunta: ¿qué le pasa, señorita? Ella se siente dominada por esta voz. Se pone de pie para marcharse, pero no se atreve a decir lo que piensa. Lauro comprende que todo puede perderse. Los desencajados ojos de la dentista revelan que al disolverse su excitación, sobreviene la repulsión. ¿De qué se da cuenta Lauro al verle los desencajados ojos de la dentista? ¿Qué comprende él? ¿Está enamorada? Que está enamorada, dice, pero dice que al disolverse su excitación, sobreviene la repulsión. ¿Qué significa eso? Que la dentista se arrepintió. ¿Ya quiere irse? Que se le pasó todo el encanto. Claro, él se dio cuenta, fue un visionario, como que vio el futuro y dijo, no, si yo la dejo, se le va a pasar todo este fugaz enamoramiento y va a ir y me va a denunciar. Entonces, ¿qué le dice? Muy inteligentemente: yo soy quien mató a Domenico Salvato. Es un acto de justicia, señorita. Era el desalmado más extraordinario de quien he oído hablar.
Hace 7 años se llevó de la casa de mis padres a mi hermana mayor. 1 año después la abandonó. Mi hermana vino a morir a casa, completamente tuberculosa. Su agonía duró 30 días con sus 30 noches, y el único culpable de aquel tremendo desastre era él, Domenico Salvato. Hay crímenes que no se deben dejar sin castigo. Yo lo desmayé de un golpe, lo amarré a la silla, lo amordacé para que no pudiera pedir auxilio, y luego le relaté durante 1 hora la agonía que soportó mi hermana por su culpa. Quise que supiera que era castigado por la ley, porque la ley no castiga ciertos crímenes. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué habían matado a Domenico Salvato? Porque él hizo justicia con sus propias manos. Hizo justicia por su hermana. Hizo justicia por su hermana, ¿cierto? Sí, Diana porque lo la escucha. traicionó, le mintió. Por eso Lo dice traicionó. arriba, casi al empezar, dice que, o sea, como a la mitad dice que era una venganza. Exactamente. Y aparentemente este Domenico Salvato era el más desalmado que usted haya podido escuchar, o sea, el más cruel de todos era este. Engatusó a la hermana, ¿cierto? Se la llevó, y cuando esta enfermó, la dejó sola. Diana Y lo la abandonó. escucha, la abandonó. Diana lo escucha y responde: supe que era usted por las partículas de oro que quedaron adheridas en la hendidura de las caries. Lauro prosigue: supe que él había huido a la Argentina y vine a buscarlo. ¿No lo encontrarán a usted?, le dice Diana. No, si usted no me denuncia. Diana lo mira. Es espantoso lo que usted ha hecho. Lauro la interrumpió frío. La agonía de él ha durado 1 hora. La agonía de mi hermana se prolongó las 24 horas de 30 días y 30 noches. La agonía de él ha sido incomparablemente dulce comparada con la que hizo sufrir a una pobre muchacha, cuyo único crimen fue creer en sus promesas. Diana Lucerna comprende que el hombre tiene razón. ¿No lo encontrarán a usted? Yo creo que no, dice Lauro. ¿Vendrá usted a curarse mañana? Sí, señorita, mañana iré. Y cuando ella sale, Lauro sabe que no lo denunciará. Ahí termina nuestra gran historia policial, ¿cierto? Donde finalmente nunca se denuncia, porque más atrás, dice, nunca se logra dar con el asesino. Ya en la mitad del cuento nos revelaba el final. Nunca encuentran estos policías al asesino. ¿Qué les pareció, chicas, para que vamos finalizando? ¿Algún comentario? Muy bueno. Por eso no hay que enamorarse. Que no nos pase lo mismo. Había levantado la manita hace un minuto atrás, pero bueno, ya se relató toda la historia. Ya, pero comente igual, ¿qué quería decir, señora Claudia? La respuesta de una pregunta que hizo antes, ¿Ya? no me acuerdo. Diana ¿Ya? era la persona que podría haberlo denunciado mucho antes. Claro. ¿Ya? A mí me llama la atención, más que toda la trama, las palabras que se encontraron ahí, que muchas veces algunos no las conocemos. Muy ¿Profe? bien, sí. Súper buen Significados alcance. son muy importantes y no lo sabíamos. Claro, y posiblemente en los textos que ustedes que se les muestren en la prueba van a aparecer palabras que no vamos a saber.
Entonces tenemos que echar mano al párrafo, al significado, al sentido de cada palabra. Ustedes deben leer los textos de la prueba, igual como los fuimos leyendo acá. Párrafo por párrafo, palabra por palabra. Y de esta manera nos va a costar mucho menos encontrar la respuesta. ¿Ya? ¿Había alguien que tenía otra pregunta o comentario? Profe, con una consulta, la situación de ella que se enamoró de un asesino, como se le quiera llamar, ¿se le puede llamar el síndrome del Estocolmo? No mucho, porque el del Estocolmo es cuando una persona, por ejemplo, secuestra a otra, ¿cierto? O cuando te hace mucho daño, ¿cierto? Esta persona, y tú generas un vínculo tan potente para el ser humano, tan fuerte para una persona, que es que te ultrajen, que te golpeen, en fin, que terminas viéndolo como alguien que te gusta, te termina atrayendo. Es una paradoja también. Y por eso es un síndrome, ¿cierto? Porque el que te ama, el que te quiere, no te golpea, ¿cierto? No te trata mal. Debería ser así, pero muchas veces no es así. Exacto, y esa es materia, ¿cierto? De otro texto, ¿cierto? Para análisis en otra clase. ¿Alguien más? Si no, para ya ir finalizando, chicos, estamos en la hora. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Profesora, fue un gusto conocerla. Igualmente, muy agradecida también de las personas que participaron. Sí. Me voy a sentir una reportera del crimen. Claro, de novela policial. Profesora, disculpe, ¿cómo es su nombre? Nayade Neira. Gracias. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces, dígame. Igual, ¿no es cierto? Parece que no, ya. Ya, chicos y chicas, los dejo, que estén muy bien, descansen. Buenas noches, profesora. Buenas noches, chao. Buenas noches a todos. Chao, que estén súper bien. Chao, chao, saludos. Al Pedro no lo escuché en toda la clase. No, es que eres tú la mejor reportera que tenemos de acá del crimen, sí. En todo caso, no dejaron ni hablar, chiquilla. No hablaron sola, pero ellas no va. No, y además la profe dijo, hay puras mujeres. No es cierto. En realidad se reconoce que las mujeres somos habladoras. Yo pregunté, no se nota. ¿hay algún varón? Y nadie respondió, ¿ves? Sí, yo estoy de acuerdo con la profe porque ella preguntó, ella dijo y nadie dijo aquí estamos, o sea, pasaron por mujeres, ¿ven ustedes? Nosotros somos más calladitos, observamos y escuchamos bien. Para la próxima, voy a empezar con ustedes, para la próxima. Ya, profe, los vemos, cuídense. Para la otra clase nosotros las mujeres las vamos a quedar calladitas. La vamos a colocar una mordaza, Yo creo que por ahí sí. Ya. Chao. Nos vemos, chicos, se cuidan, que pasen buena noche. Chao. 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 Chao.